En este video le mostraremos nuestra investigación que se basa en las consecuencias integrales relacionadas a la deserción escolar de adultos de la comuna de Curacaví. Los integrantes de esta investigación son Danea Humada, Valeria Carrasco, Omilena Escudero y Aníbal Ortega. Como primer paso, vamos a plantear el problema. Este planteamiento del problema cuenta con 4 índices: el tema, los antecedentes teóricos, el propósito y la delimitación del estudio, y las preguntas de investigación y sus objetivos. En cuanto al tema, la investigación abordará las consecuencias integrales que atraviesan las personas adultas que no han terminado su educación media. Según, según mencionan Espinosa et al. En el año 2017, en la adultez, la no escolaridad y la escolaridad interrumpida son situaciones particularmente sensibles para los individuos afectados, que suelen ser vividas en términos de fracaso personal y estar asociadas a situaciones personales, familiares o sociales ligadas a condiciones de mayor vulnerabilidad. Pasando a los antecedentes teóricos, esta investigación se presenta en un contexto socioespacial particular en relación a la ubicación rural, dado a las características que muestra el estudio de la encuesta CACEN del 2017, donde se destaca que el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir mayores de 15 años es de un 8,3% en zona rural y 2,9% en zona urbana, mientras el promedio de años escolar de personas mayor de 15 años en la zona rural se presenta como un 8,9%, mientras que en la zona urbana el promedio de años de escolaridad es de un 11,5%. El propósito y delimitación del estudio. Esta investigación se llevará a cabo entrevistando a personas adultas de la comuna de Curacaví, que se encuentran inscritas en el programa educacional llamado PROVAES, para conocer cuáles son las dificultades emocionales transitadas por quienes se han inscrito en este programa para retomar sus estudios y los incentivos que tienen para lograr finalizarlo. En cuanto a la pregunta de investigación, planteamos la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias integrales que se producen en adultos en base a la deserción escolar en su juventud situados en la comuna de Curacaví? Para esto, propusimos como un objetivo general describir las consecuencias integrales relacionadas a la deserción escolar desde la perspectiva de adultos en la comuna de Curacaví, teniendo así como objetivos específicos el indagar en las dificultades en el ámbito personal y familiar relacionadas a la deserción escolar, describir las dificultades en el plano económico que se presentan en las personas, conocer las expectativas que tienen acerca del programa PROVAES y percibir las dificultades en el ámbito cultural debido a la deserción escolar. Ahora vamos a ver la metodología. Justificación y el enfoque metodológico. La investigación cuenta con variables que pueden ser contabilizadas y medibles. Según Hernández, en el 2014, la aproximación cuantitativa a los planteamientos que se van a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. Por lo tanto, en base a lo que plantean estos autores y las características con las que cuenta nuestra investigación, esta tiene un enfoque cuantitativo. El tipo de diseño, alcance de estudio y técnica de recolección de información. El diseño es no experimental, ya que las variables no son manipuladas ni se altera la dirección de los resultados. En este caso, se realizó una encuesta que consta de 20 preguntas, las cuales en sus respuestas encontraremos variables que podrán ser llevadas a gráficos y tablas de frecuencia. Será respondida de manera online por los estudiantes del programa y fue respondida por 79 personas. En la periodización de variables e instrumentos se encuentran los conceptos de consecuencias integrales. En sus dimensiones podemos encontrar social, laboral, habitacional y económicas. En sus subdimensiones está familiar, trabajo, tipo de vivienda e ingresos. En el indicador de lo social está jefe o jefa de hogar, con la pregunta: ¿es usted el que cumple el rol de jefe o de jefa en su hogar? En los indicadores dependiente, independiente y no trabaja, que corresponden a lo laboral, podemos encontrar las preguntas de qué tanto cree que ha afectado su nivel educacional en su oportunidad laboral. En la dimensión del habitacional está el tipo de vivienda como subdimensión, y dentro de los indicadores se ha llegado a arrendatario, casa propia con subsidio en terreno propio, casa propia con hipoteca, casa propia sin deuda heredada. Y la pregunta es: ¿cuál es su situación habitacional? En el indicador de tramos de ingresos, que se corresponde a la dimensión económica, la pregunta es: ¿cuál es su tramo de ingresos?
continuación serán expuestos los resultados de nuestra investigación. En el análisis de frecuencia tenemos dos tablas, en la cual la primera se indica la situación laboral. La mayoría de las personas participantes de esta encuesta son actualmente trabajadores dependientes. A su vez, se identifican que existen un cuarto de los participantes que se encuentran actualmente desempleados. En la segunda tabla se indica, ¿es usted el que cumple el rol de jefe de hogar? En la tabla de frecuencia se logra identificar que la gran mayoría son jefes de hogar, por ende se puede relacionar con un porcentaje de las personas que se encuentran desempleadas. Podrían cumplir con el rol de jefe de hogar. Según la tabla número 2, existe por lo menos un porcentaje de un 72,2% de personas que se encuentran sin completar sus estudios. En la primera tabla se puede observar que la gran mayoría de los participantes responden que se han visto afectados de manera directa por no haber culminado sus estudios en relación a su carga laboral. Es decir, a menores estudios, mayor es la exigencia en los recintos laborales. Destacamos que las variables comunes de la deserción se han debido a la necesidad económica y el embarazo o paternidad apresurada, que corresponde a la pregunta, ¿cuál fue el motivo de su opción o necesidad de postergar sus estudios? En relación al análisis descriptivo, según el análisis descriptivo mostrado anteriormente, la medida de los participantes de este estudio corresponde a los 36 y 37 años, mientras que las personas de menos edad corresponden a los 19 y la mayor corresponden a los 62 años de edad. Por ende, la desviación estándar existente es de 9 años aproximadamente. Estadísticos descriptivos. En la primera parte, la mayoría expresa con un promedio de 5,95% que su situación laboral se ha visto afectada debido a su nivel educacional. Un alto índice de participantes considera necesario el terminar sus estudios medios, mientras que un tercer índice se aprecia que el promedio de la valoración del programa social de validación de un estudio es de un 6,94%. Dentro de las tablas dinámicas que presentamos, llegamos a la conclusión que un gran porcentaje de ambas zonas no había terminado sus estudios de enseñanza básica, que es donde más se concentra la deserción, y que la zona con más habitantes predominado en suspender sus estudios está en la zona urbana, lo cual dentro de nuestra muestra igual es complejo de examinar, dado que Curacaví es una zona urbana rural como sí, pero mantiene estas dos áreas. La otra tabla dinámica que presentamos, llegamos a la conclusión que en el siguiente gráfico se exponen los tramos de los ingresos de los participantes. Se puede obtener y relacionar que son las participantes femeninas quienes tienen un menor ingreso económico que sus compañeros y son quienes se encuentran en los sectores más vulnerables del área económica, al contrario de los compañeros hombres. La mayoría de los estudiantes del programa viven de allegados, aunque se encuentran trabajando con un sueldo fijo de manera dependiente. El segundo mayor porcentaje son los arrendatarios, los que tienen que ver con no alcanzar a tener una vivienda propia a pesar de su sueldo de dependientes, dado a la significancia que hay en el tramo de los trabajadores dependientes. En relación al segundo gráfico, podemos observar que la mayor parte vulnerable de esta población de estudio fue la femenina, dado que la mayoría se encuentra de llegada y en situación de bajo ingreso económico. Notamos la desigualdad en ese ámbito. En las conclusiones, podemos destacar que en el gráfico de género y situación habitacional, inferimos que existe una alta tasa de participantes pertenecientes al género femenino que se encuentra viviendo en situación de allegado en relación a sus bajos ingresos mensuales.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en cada una de las tablas, se puede mencionar que las consecuencias de no haber terminado sus estudios, ya sea a nivel básico y medio, son medianamente los mismos en todos los participantes. La mayoría les dificulta el área laboral, también se identifican con un gran porcentaje de las personas que pertenecen al percentil económico más bajo, por lo que se puede deducir que no terminar los estudios de cierta forma logra afectar el nivel laboral, socioeconómico que se puede optar y también el percibir un estado de desventaja como trabajador y como, como una persona social en el ámbito de vivienda, y también en el área emocional, dado que todos estos factores a nosotros nos parecen integrales para poder desenvolverse como persona. Y con eso concluimos.